de nuevo un programa de opinión alternativa. En este caso, la opinión alternativa nos la va a hacer Iván Forero. Es activista por los derechos humanos en general y es miembro de CEAR, que es la Asociación Comisión Española de Derechos al Refugiado. Él es un conocedor experto de la situación de conflictos en el mundo y las causas de esos conflictos y las consecuencias. Esto es lo que él nos va a contar ahora. Yo le pediría a Iván que nos lo agrupe como por continentes, sobre todo para que lo entendamos mejor. Yo estoy convencido de que todo tiene relación con todo, o sea, no es una guerra o un conflicto del tipo que sea, no se da de forma aislada en un punto determinado, sino que está relacionado con otros o probablemente con todo lo demás. Entonces, por situarnos a mí y a los que nos vean o nos escuchen después, por situarnos, sería bueno el que lo hiciéramos por continentes. ¿Qué conflictos son los que hay en África? ¿Cuáles son los que hay en Asia? ¿Cuáles son los que hay en Latinoamérica? ¿Y cuáles son los que hay en Europa? Porque parece, como decíamos, que solo hay dos guerras, que está la guerra de Ucrania y la guerra de Palestina o la guerra de Israel, que está invadiendo y masacrando a los palestinos. Pero no es verdad, hay muchas más guerras y tienen unas causas todas esas guerras, probablemente unas causas bastante generalistas, no solamente la necesidad de tener las fábricas de armamento en permanente producción, sino otras de carácter más geopolítico o geoestratégico. Pero Iván nos lo cuenta todo eso. Buenas noches, Iván. Buenas noches, Juanma. Y agradecerles la invitación a participar de este diálogo bastante ambicioso, porque hacer un recorrido es un curso de Derecho Internacional realmente en media hora o 45 minutos. Si no acabamos, Iván, otro día lo continuamos. Pero... Sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que uno de los desafíos que tenemos como humanidad hoy en el planeta es una mirada que nos permite acercarnos a la realidad del conflicto, a la realidad de las guerras, de una manera casi simultánea, como nunca en la historia de la humanidad lo habíamos vivido. ¿Por qué? Por los desarrollos tecnológicos actuales, por la realidad de la globalización que tenemos y porque tenemos un factor tecnológico que es fundamental, y es que la gente que está viviendo las guerras hoy cuenta con instrumentos como los teléfonos móviles, como las cámaras, que facilitan por lo menos la transmisión en directo de gran parte de ese dolor, de ese sufrimiento. Y entonces quizás nos acercamos a realidades que antes solamente en algún programa televisivo y con las manipulaciones informativas que hay, evidentemente hace mucho más difícil poderse acercarse a esa realidad de los conflictos. Hablando en estricto rigor, diferenciando lo que es un conflicto armado, un conflicto social, político, de lo que son las guerras como tal, uno podría decir que las grandes guerras, en términos técnicos, se define a partir de los 10.000 muertos al año. Esa es como la cifra en torno a la cual, digamos, se comienza a tener como un seguimiento del marco de actuación en torno al derecho internacional de los conflictos armados, que es el que va a regir, digamos, la realidad de las guerras, para su legalidad o su ilegalidad. Y en ese sentido podemos decir que hay que hablar de guerras que tienen un carácter realmente internacional, porque invitan a la participación de distintos actores transnacionales en determinadas regiones o fronteras. Podríamos decir que son ya guerras internacionales, y de hecho el derecho internacional humanitario lo que define como guerras internacionales justamente plantea, pues son guerras, confrontaciones entre estados-nación, o en la disputa territorial, sea local, fronteriza o incluso regional, ¿no? Entonces todo esto vamos a ir situando como elementos que nos permitan ir teniendo una mejor comprensión a la hora de hablar de conflictos concretos, ¿no? Y el otro elemento serían que cada vez fluye más
y que cada vez se impone más como una nueva modalidad de la guerra que va creciendo después de la Segunda Guerra Mundial en particular, avanzó como una perspectiva de guerras no internacionales, que se definen así según el derecho internacional. Y esas guerras no internacionales no quiere decir que no haya actores de distintos países o de distintas regiones, pero que evidentemente funcionan o se desarrollan en el marco de un territorio local concreto dentro de un propio país. Hay quienes hablan, por ejemplo, de conflictos armados internos. En realidad, más que internos, son no internacionales, es decir, no están involucradas de una manera directa distintos actores internacionales. Pero obviamente que alguien vende las armas, alguien es el que da la inteligencia y le hace los seguimientos, alguien se beneficia de esos procesos de conflicto, y eso es lo que vamos a tratar de esclarecer de una manera sintética en esta incluso alguien manda a los ejércitos particulares, ¿no? Privados. Desde luego. Y cada vez hay más actores, diríamos que cada vez más hoy por hoy, exceptuando pues estas grandes guerras, digamos tipo Siria, por ejemplo, que es una guerra donde estaban concitando no solamente los conflictos internos, históricos que ha habido el pueblo sirio, sino la articulación de diversas dinámicas de interés geopolítico, geoestratégico y particularmente económico, donde las potencias europeas, Francia y Gran Bretaña, estaban participando en primera línea. Rusia, con sus propios intereses, la Federación Rusa también estaba apoyando. Los chinos estaban de alguna forma también viendo cómo iban a ir los acontecimientos, y particularmente los Estados Unidos en su estrategia de cómo impedir que el desarrollo de los países árabes se salga de su órbita de control y pueda seguir articulando una estrategia sobre ese territorio. Entonces uno puede decir, evidentemente, las dimensiones de la guerra de Siria o de una guerra como podríamos señalar ahora en el caso de el conflicto de Ucrania entre Rusia y Ucrania, pues en realidad sabemos que detrás de Ucrania ya son muchos años que se ha venido perfilando la construcción de una estrategia de la OTAN para ir avanzando en un mayor control y un cercamiento, digamos, de lo que en algún momento se puede plantear como avanzadillas nuevamente de la Federación Rusa sobre otros territorios. Ese es un tipo de guerras. Pero otras, por ejemplo, que nos vamos encontrando, podríamos decir, son guerras como la que ocurren en América Latina, por señalar alguna en particular, la de Colombia, donde se dan procesos muy largos de conflicto armado interno, que llaman, es decir, son guerrillas que nacen en los años 60 o incluso antes, porque podríamos situar que este ha sido un proceso muy anterior, y que el desarrollo de ese conflicto pues hace que en particular sea un conflicto entre esas guerrillas, esos grupos armados, digamos, al margen de la ley, que se confrontan con el ejército nacional, y que una parte de la estrategia de ese ejército es construir una línea de construcción, que no es solo el ejército colombiano, sino que esto es lo que Estados Unidos, después de la derrota de Vietnam, construyó como estrategia, que es la paramilitarización de los procesos y de los conflictos sociales. Ese tipo de guerras pues son las que se están dando en Haití, son las que se han dado en el caso, por ejemplo, de Ecuador, de Perú. Son guerras que también comienzan a desarrollarse de alguna manera en el caso de todo el Sahel, y diríamos en el caso de África, en particular en Etiopía, donde también hay, Ruanda, era clarísimo, pero que cuando uno hace un análisis más en profundidad comienza a darse cuenta pues que hay enormes intereses detrás de esos conflictos armados. Entonces por eso es importante ir viendo pues un panorama más allá de las guerras que ahorita nos concitan, evidentemente. Para mí la guerra es una derrota de la política, es una derrota digamos, de la posibilidad que tenemos los seres humanos de resolver los conflictos. ¿Y por qué lo consideras una derrota y no una estrategia para conseguir otra cosa? Sí, pero en el fondo cuando tú entras en una lógica de destrucción del otro, porque ya no hay camino para poder negociar una alternativa, cuando no queda otra vía, sino la eliminación del contrario, pues evidentemente que yo lo considero derrota en términos del humanismo, claro, en términos de la construcción de una sociedad distinta. Desde la perspectiva humanística utópica probablemente sí, pero dices,
lo de la invasión de Israel o el genocidio de Israel con todos los palestinos es una derrota. No, yo lo que creo, en todo caso, sería el que es una estrategia no solamente para hacerse el control, para hacer con el control total de Palestina, que supongo que es lo que pretende, pero incluso me lleva más allá. La pregunta es de por qué Israel no lo ha hecho hasta ahora cuando podía haberlo hecho en cualquier otro momento, y por qué lo hace ahora. Si el objetivo no está pretendiendo que sea otro. Por ejemplo, a mi entender, la guerra de Ucrania está más que amortizada ya. Han sacado casi todo lo que podían sacar ya. Lo único que puede ser es una guerra de desgaste o de acoso permanente a los rusos para mantenerles ahí ocupados. Entonces necesitan otra guerra. Y necesitan otra guerra amplia. ¿Para qué? Para eso que decíamos antes, para que las fábricas estén fabricando permanentemente, pero también para conseguir un control geoestratégico que les permita hacerse con, pues esto que tú decías, que los países árabes no se expandan más allá de lo que se les permite hacer, o incluso hacerse con el control de las materias primas y de toda la riqueza de esos países, además de lo que yo creo finalmente, y es el conseguir una guerra en la que se implique Irán, que en definitiva sería ya una guerra de carácter mucho más amplio. Regional. Pero te toca hablar a ti, no a mí. No, está muy bien, porque en este diálogo vamos perfilando mucho más, digamos, como esta visión que queremos transmitir. Yo diría que otro elemento que es fundamental es, en las guerras, en los conflictos, ya en el derecho internacional humanitario se había identificado, pues, como elemento fundamental la diferenciación entre los civiles y los armados. ¿Qué hemos ido notando en los últimos conflictos? Que cada vez se involucra más a la población civil y que el objetivo realmente de las guerras no está tanto entre los actores armados, sino en definir quién gana o quién saca de un territorio determinado a la población civil. Y esto es muy interesante porque resulta que ahora en las estrategias que se van construyendo, en las nuevas tecnologías con las cuales se afrontan las guerras, con los desarrollos a nivel tecnológico, de poder tener drones, de poder generar el papel de lo satelital en la conformación de la guerra, lo que acabamos de ver ahora, por ejemplo, cómo Israel, en concreto el ejército israelí, obliga a toda la población a desplazarse hacia el sur y vuelve y los machaca en el sur. Es decir, esa misma visión es lo que está ocurriendo en Darfur, por ejemplo, lo que ha ocurrido en gran parte del Sahel, con el desplazamiento forzado de población y provocando cada vez más que hayan territorios en función de lo que me parece a mí es el fondo de gran parte de lo que hoy estamos viviendo tras la Segunda Guerra Mundial, y eso no lo podemos, digamos, dejar de lado, y es que estamos asistiendo a la pérdida de fuelle, digamos, del capitalismo globalizado neoliberal, y que ahora recurre nuevamente a esa vieja estrategia capitalista que es la necesidad de destrucción de capital para poder mantener las tasas de crecimiento. Y si eso lo viésemos de manera global, es que hoy gran parte de estos conflictos, gran parte de estas dinámicas no pasan por los estados nacionales, pasan por los conglomerados económicos. ¿Por quién controla los recursos energéticos estratégicos? Y ese ha sido el papel, digamos, de cómo ir fragmentando, ir condicionando y finalmente ir teniendo una estrategia concreta con lo que está pasando en Irak, con lo que ha pasado en Libia, con lo que ha pasado en Venezuela, con lo que ha pasado en Colombia mismo. Es decir, todos los países petroleros han estado sometidos a determinada estrategia para el control de ese recurso estratégico. Lo mismo está pasando ahora en muchas regiones con las tierras raras, con el coltán. Hace poco falleció en Bullicabunda, un maestro de las ciencias sociales, refugiado del Congo, en la Universidad Complutense, vino muchas veces, y también estuvo muy involucrado en la Universidad de Basilea. Y con él hicimos una vez un seminario que le llamábamos las 3 CO: Colombia, Congo, coltán.
Y precisamente señalábamos cuál era la estrategia que había sobre esos dos territorios, que están ubicados en la misma línea ecuatorial y que finalmente son afectados por tener coltán, y de qué manera se estaban afectando. Y cómo las empresas transnacionales justamente lo que han hecho es propiciar la financiación de ejércitos privados o de grupos paramilitares que se hacen propietarios del territorio donde están, sacando a la población para poderse quedar y comercializar directamente con las multinacionales, ni siquiera con el Estado Nacional. Entonces eso ha ido fragmentando también las posibilidades de las guerras, porque son guerras encubiertas en las cuales finalmente no se habla claramente de cuáles son los actores, quiénes los definen, y termina siendo como un proceso en el que se señala es que son ingobernables. Está pasando ahora en Haití. En Haití lo que se está diciendo es el pueblo negro no es capaz de autodeterminarse. Y esto es muy grave, siendo Haití el primer pueblo libre de América. ¿Y qué materias primas hay en Haití? Petróleo, hay gas, hay oro. Y sobre todo es un territorio estratégico de cara a la solución del problema cubano, de cara al control norteamericano del Caribe, porque ahí en el Caribe, si hiciéramos un análisis detallado de lo que está ocurriendo con Jamaica, con muchas de las islas de las Antillas Menores, algunas todavía en discusión con Gran Bretaña, con Francia, pues obviamente que hay ahí un debate geopolítico de quién se va a quedar con esos territorios. De hecho, ya no son solamente islas que están en riesgo por los desarrollos del cambio climático y que están sufriendo, se están viendo sometidas a un estrés climático que puede traer realmente, evidentemente, problemas muy, muy graves. Y tenemos islas, por ejemplo, como las Bermudas o, por ejemplo, Anguila. Anguila es una pequeña isla de 5.000 habitantes, protectorado británico. Anguila tiene 260.000 empresas. Joder. Y el principal inversor en la mayoría de países de América Latina, ¿quién es? Anguila. Entonces las empresas están llegando, no en inversión directa, no es que España, el IBEX 35, no es que vaya y invierta directamente allí, no, invierte tercerizando el proceso a través de Anguila, porque eso les da una rentabilidad enorme, capital especulativo. Hoy las grandes guerras, los grandes conflictos se comienzan a definir ya no en la estrategia anterior, que era geopolíticamente qué pasaba tras la guerra, digamos, fría, y toda esa estrategia que había en gran medida entre el avance de lo que llaman Occidente, que es un embuste de Estados Unidos y Europa, para vendernos la idea de que ellos protegen a todo el planeta desde el Occidente. Claro, uno se preguntaría, ¿Australia es Occidente? ¿O Chile? Entonces, pero lo que sí está ocurriendo es que esa perspectiva hoy, digamos, de la geopolítica en función de la ideología, está pasando o se utiliza como un argumento falseado o falciario en realidad, porque lo que hay de fondo es un debate sobre los intereses geoestratégicos que hay en determinadas regiones. Por ejemplo, vamos a hablar de otro conflicto. ¿Qué pasa con Hong Kong? O las disputas, podemos señalar, hay una enorme cantidad de pequeños conflictos, aparentemente, pero que señalan qué es lo que está sucediendo realmente. Por ejemplo, las Islas Kuriles, entre Japón y Rusia, o la situación de Hong Kong mismo, o el conflicto Diaoyu entre China, Japón y Taiwán, el propio conflicto filipino. Entonces, aparentemente son como si fuesen pequeños conflictos, incluso en el caso más particular de situaciones como la que se están viviendo en Filipinas, obedecen a procesos históricos. Desde que España ocupó aquellos territorios, ya estaba ahí en el sur un sultanato, y por tanto ya hubo un primer conflicto, y ese conflicto pervive hasta el día de hoy. Después invadieron los japoneses sometieron a Filipinas a unas condiciones de exterminio brutales.
De hecho, en el derecho internacional hay una famosa sentencia, se llama la sentencia Yamashita, porque el general Yamashita, que fue el que dirigió toda la ocupación de Filipinas, cuando se hace el tribunal de Tokio, que es similar al tribunal de Nuremberg, le preguntan, ¿y usted por qué no hizo nada? Para evitar que se dieran ese genocidio que se dio contra el pueblo filipino. Y el tío lo que dice es que él estaba en el barco, que él no se había bajado del barco. Por tanto, él no podía ser responsable de lo que estaban haciendo su gente. Ese argumento, después del Tribunal de Tokio, se plantea la responsabilidad penal en la jerarquía militar, que es muy importante. Es decir, no hay posibilidades de que usted pueda decir que no es responsable porque no estaba ejecutando los hechos, cuando usted tiene mando sobre esas tropas. Entonces señalo esto porque son estos conflictos los que nos van permitiendo tener también una lectura de qué es lo que está ocurriendo con el derecho internacional, porque al final, en cualquier conflicto que nos metamos, lo que va a estar sobre la mesa es con lo que vamos a poder trabajar a la hora de buscar una salida política al conflicto, necesariamente tiene que ser en los marcos del derecho internacional, tanto del derecho internacional de los conflictos armados como del derecho internacional de los derechos humanos. Ese sería como un marco sobre el que nos tenemos que mover. Entonces, no hay hoy por hoy ningún conflicto que en cualquier territorio no esté involucrado de alguna forma en marcos macroeconómicos, en realidades geopolíticas, en el papel de transnacionales, en la responsabilidad también de los estados, evidentemente, y por tanto diríamos que se ha ido desarrollando una nueva manera en la cual cada vez se hace más difícil la posibilidad de solución de determinados conflictos. Esto que señalabas de cara a lo de Ucrania, es evidente que si la OTAN tomara la decisión, particularmente los Estados Unidos, toma la decisión de parar la ofensiva que se ha ido desarrollando, pues probablemente se podría llegar a otro tipo de negociación. Seguramente, ¿qué está quedando de todo este proceso? Uno, no hay voluntad de parar, por ahora. Dos, se ha involucrado cada vez más a Europa. Tres, se han modificado las condiciones del Tratado de la OTAN y las relaciones que habían del Tratado de Varsovia. Se ha modificado el estatus de muchos países que eran fronterizos. Por ejemplo, el caso de Suecia, es gravísimo. Sí, de todos los demás, Rumanía o Chequia. Claro. Entonces uno comienza a ver que esa línea que antes se tenía, pues comienza a moverse. ¿En función de qué intereses? Porque ya no solamente son intereses geopolíticos exclusivamente en términos de vamos a alcanzar la libertad de estos pueblos, sino lo que se está planteando es cómo incrementamos económicamente esos sectores, esos territorios. Ucrania era una potencia realmente. Y la crisis de Ucrania pues está poniendo en juego las formas en que se estaba desarrollando el mercado a nivel general. La crisis de Yemen, de un lado, y el conflicto de Etiopía, todo el Cuerno de África. Ese conflicto, por ejemplo, tú dices en tan pequeño territorio, en el Mar Rojo, hay más de 15 bases militares norteamericanas, francesas, británicas. Entonces tú dices, joder, está clarísimo. ¿Por qué los yemeníes disparan misiles contra los barcos que están circulando y entonces están poniendo en jaque el comercio mundial? Y dices, bueno, es que claro, lo que cuesta tener que bajar otra vez hasta pasar por debajo de África y volver a como teníamos anteriormente. En el caso de América Latina se está pasando una cosa. La mismo. El canal de Panamá, por el cambio climático, ya no está pudiendo responder a las mismas necesidades del comercio mundial que tenía antes. Entonces van a tener que hacer otras alternativas. Por eso les importa mucho mantener la guerra en Centroamérica. Cómo están controlándola. Entonces creo que esos elementos son interesantes para ver de fondo cómo ha ido evolucionando estos diversos conflictos, ¿no? Y cuáles son como las perspectivas de solución. Porque decimos a veces, pero ¿cómo que no se llega a un acuerdo en el caso de, por decir, Mali? ¿Por qué no se logra realmente controlar en el norte de Mali lo que está sucediendo? Cuando aquí llegan los chicos solicitando protección internacional, lo que ellos te cuentan es, en el norte de Mali se acabó el agua, murieron las cabras y ya no tenemos otra alternativa que salir a buscarnos la vida en otro lado.
Pero cuando entras a profundizar y dices, bueno, ¿qué pasó con los acuíferos del norte de Mali? Pues se los quedaron empresas francesas. Y esas empresas francesas llevaron a Boko Haram para que hiciera atentados en las escuelas derruidas de los pueblitos del norte de Mali, con lo cual facilitó el argumento de que el ejército francés iba a defender a estas comunidades de Boko Haram y convirtió el norte de Mali en un espacio de guerra. Sacan la población y ellos se quedan con el acuífero. Esa es la lógica con la que las guerras se están moviendo actualmente. Sí, antes ponías el ejemplo de lo de los países del área en torno a Ucrania en concreto, ¿no? Hace poco leía el conflicto, ¿te acuerdas?, de los misiles que iban a instalarse en Cuba y que casi generan una tercera guerra mundial. Y en cambio, los misiles que se quieren instalar en toda la frontera de Rusia, con esos no pasa nada, no hay ningún problema. Ahí está el problema. Es decir, la equidistancia, y digamos que se utiliza un argumento todavía, digamos, de lo que se generó en tiempos de la Segunda Guerra Mundial y la post-Segunda Guerra Mundial, lo que la denominada Guerra Fría, pero que cada vez vamos viendo que ese argumento realmente lo que esconde es muchísimos intereses económicos, evidentemente que aplauden felices las grandes empresas de armamento mundial, porque con las guerras han renovado todo su material. Las guerras les facilitan la destrucción. ¿Tú te imaginas lo que va a significar, cuánto dinero y qué empresas se van a beneficiar de la reconstrucción de Gaza? Y entonces dices, esto está planificado. Sí, o la reconstrucción de Ucrania. O la reconstrucción de Ucrania, por ejemplo. Entonces, evidentemente que hay ya un interés que ya se nos escapa a nivel de la geopolítica únicamente, sino que hay un interés, o por ejemplo, la utilización de la paramilitarización de la guerra, ya sin soldados profesionales. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, tanto Rusia como actores del propio Estado ucraniano utilicen paramilitares, por ejemplo, colombianos. Y lo vienen haciendo desde 2014. Y principalmente, digamos, esa estrategia de tener ejércitos mercenarios. Además, esos ejércitos que no se someten a ningún tipo de ley, ni ningún tipo de tratado. Desde luego, porque un ejército mercenario, los mercenarios están al margen del derecho internacional, no son sujeto de derecho internacional. Con lo cual, estos crímenes de guerra que van generando y crímenes de lesa humanidad que han ido perpetuando, quedan en total impunidad. Los estados se lavan las manos, se quitan la responsabilidad. Los ejércitos sionistas ultraortodoxos en Israel son ese tipo de ejército. Exactamente, exactamente. Es decir, ahora, evidentemente que un pueblo cuando está sometido a tiranía y no hay condiciones de sobrevivencia, tiene derecho a la autodeterminación, tiene derecho a la resistencia, tiene derecho incluso a una resistencia armada. Desde luego que sí. Desde luego que sí, la propia Carta de Naciones Unidas lo señala. ¿O qué podríamos estar hablando, por ejemplo, de un conflicto que ahora está totalmente silenciado, que es el conflicto del pueblo saharaui y su proceso de autodeterminación y de soberanía sobre sus territorios, y someter a unas condiciones realmente de inanición en la que están las casi 200.000 personas que viven en Tinduf? O sea, es muy grave lo que está ocurriendo allí. Parándonos un momento en eso, ¿qué ha cambiado en la política internacional para que el gobierno español haya cambiado de postura? Sí, yo creo que ahí tiene que ver mucho con las alianzas a nivel de la Unión Europea y esta misma estrategia que Estados Unidos ha generado de avanzar en su estrategia de control sobre Europa y sobre el Mediterráneo. Para nadie es un secreto que hay unos acuerdos entre esa triunvirato entre Estados Unidos, España y Marruecos, evidentemente, ¿no? Y hay muchos recursos por explotar en territorio saharaui. Yo creo que es el pragmatismo de posturas
socialdemócratas vendidas al neoliberalismo. Porque lo que hay es una lógica neoliberal en ese sentido. Y por tanto de poner los negocios y poner los recursos que puede sacar de ahí por encima de los principios políticos. Desgraciadamente, o sea, yo digo, es muy triste que personas, un pueblo que era ciudadanos del Estado español, ahora no se les reconozca ni siquiera parte de esa historia. Es que es muy triste. De hecho, están las conclusiones y las recomendaciones que sacó la Comisión de la Verdad que se hizo sobre la realidad del genocidio contra el pueblo saharaui. No se han asumido. Quieren boicotear la Organización de Naciones Unidas que hace el seguimiento permanente, igual que ha ocurrido con la UNRWA en el caso de Palestina, hasta tal punto de llegar a decir y a señalar que la UNRWA coparticipó con Hamás de los atentados para deslegitimar a la UNRWA, que era el único mecanismo que ha permitido estar permanentemente con la población. Es más, todavía es más grave la cosa, porque lo que han hecho es empezar a deslegitimar lo que hasta ahora eran objetivos que no, en ningún caso se podrían considerar objetivos de guerra. Los hospitales, las escuelas, los centros culturales, las iglesias, las mezquitas. Es decir, esto está poniendo realmente en cuestión todos los criterios que hasta ahora se habían planteado en términos de derecho internacional. Hace poco leía que Israel está trasladando, igual que fabrica armas en España, que estaba trasladando sus fábricas de armas a Marruecos. ¿Podría ocurrir un conflicto similar Marruecos, el Sáhara, como está ocurriendo Israel-Palestina? Quiero decir que Marruecos podría, como no hay ningún acuerdo, ir por las bravas y machacar los campamentos y todo lo que esté a su paso. Yo creo que sería difícil porque el pueblo argelino y el Estado argelino todavía tiene ahí un nivel, digamos, de postura crítica con esa avanzadilla, y de hecho han dejado sola a Argelia en este contexto. Ya, pero pero de cara a los territorios ocupados. Pero el vicepresidente creo que era de Estados Unidos, cuando primero se reunió con el presidente español, que inmediatamente después es cuando hacen la declaración de que apoyan las tesis de Marruecos, inmediatamente después de estar con Pedro Sánchez se va a hablar con el rey de Marruecos y después se va a hablar con el presidente argelino. No sé qué acuerdos hay ahí, pero imagínate que estoy haciendo un supuesto. Pero imagínate que dicen, vamos a cortar el suministro de petróleo y de gas procedente de Rusia y te vamos a abrir los tuyos. De hecho, el nuevo oleoducto que iba a venir por España atraviesa Marruecos y pasa por Italia, me parece, ¿no? Entonces, en definitiva, a Argelia le están dando mucho a ganar. Sí, pero no creo que lleguen a... Digamos, que el pueblo argelino, que el Estado argelino ponga en cuestión, digamos, la realidad de mantener los campamentos como tal. Otra cosa distinta que está ocurriendo es que se comience a impedir la llegada de ayuda humanitaria, que se impida, digamos, o que se llegue a un proceso donde Marruecos avance sobre los territorios, porque hay parte del territorio donde se ha puesto ese infame muro lleno de minas antipersonas. Es probable que intenten avanzar. Hoy por hoy las guerras se mueven de otra manera. Entonces probablemente pues no estarían exentos de que vayan drones. Es decir, es que hoy la guerra comienza a ser de otra manera. Y sí, muchas de esas hipótesis se pueden dar, seguramente, de la posibilidad de decir hasta dónde se puede avanzar o no y cómo se va a definir una situación. Yo lo que sí creo es que si ahora lo de Palestina está en el nivel que está y con la incapacidad que tenemos como pueblos
Sí hacemos marchas cada 8 días, nos movemos en los barrios, en Vallecas tenemos un grupo, aquí en Rivas se están moviendo. Diríamos que hay como un estado cada vez más generalizado de protesta, de señalamiento, pero no logramos torcerle el cuello, por ejemplo, al gobierno con una postura mucho más clara de no venta de armamento, de cese al fuego y de poder garantizar, por ejemplo, el que efectivamente la ayuda humanitaria y las condiciones para la sobrevivencia del pueblo palestino puedan ir adelante. Esto es muy grave. Lo mismo está pasando con los refugiados que están llegando, que eso vamos a hablar ahora sobre los impactos que se dan, ¿no? Te iba a preguntar antes, ¿qué pasa con las personas? Solo importan los intereses económicos, solo importan los recursos naturales y hacerse con el control de esos recursos. Y las personas sobran todas. Sobramos tantas personas en el mundo. ¿Ese es el objetivo? Lo que uno ve es que la codicia no entiende el sufrimiento humano. Entonces, es la lógica, yo le llamo la lógica del becerro de oro. Porque el becerro de oro lo que hace es crear una dinámica sacrificial. Y entonces, si el crecimiento implica sacrificios, pues hay que tenerlos. Y esta es una lógica perversa que los medios de comunicación continuamente están trabajando. Que lo trabajan también sectores que se encargan de manipular las espiritualidades populares de la gente. Entonces los discursos evangelistas, estos discursos que se plantean que bueno, que ya el paraíso perfecto que tengamos después de la muerte es lo que va a solucionar, y al fin y al cabo hemos venido a sufrir, y esa lógica sacrificial es una lógica con la cual el mercado neoliberal se mueve. Entonces no le importan los sacrificios. ¿Tú crees que le va a importar a Milei los sacrificios que está viviendo el pueblo argentino y decir se van a joder los indígenas? Pues no nos importa. O lo que han ocurrido con muchos megaproyectos que han hecho, por ejemplo, en términos de litio o en términos de grandes obras de infraestructura hidroeléctricas para movilizar aguas de un lugar a otro, dejando, ha pasado, por ejemplo, el caso particular de Colombia, por dejarte un ejemplo concreto, en La Guajira. La Guajira es un territorio donde la mayoría de la población es indígena guayú. Llevan cientos de años viviendo ahí en ese territorio. Pero ese territorio tiene las minas de carbón a cielo abierto más importantes de toda América Latina. Y probablemente es una de las minas más grandes del planeta de producción de carbón. Desde los años 70, esas minas prácticamente se las dieron a precio de huevo, se las entregaron, se las regalaron a las multinacionales, primero españolas y alemanas, hicieron un consorcio para sacar ese carbón y traerlo aquí, a Gijón, entre otras cosas. ¿Qué hicieron? Cuando fue avanzando la tecnología y la capacidad de destrucción de todo ese territorio para sacar más carbón, tuvieron que hacer un tren rápido para sacar todo el carbón hasta un puerto y de ese puerto ya traerlo a Europa. Necesitaban energía para poder movilizar esos trenes. Pues lo que hicieron fue desviar un río y crearon un gran embalse para generar esa energía, el río Ranchería. Lo desviaron. Y una vez que lo desvían, pues ha provocado que todo lo que alimentaba, los acuíferos que alimentaba ese río a través de las rancherías, que eran como los poblados donde viven los indígenas, se secaron. 5.000 niños murieron de sed. Entonces tú dices, ¿eso no es una guerra? ¿Ese no es un conflicto? Claro. El propio Estado colombiano declaró, la Corte Constitucional, estado de inconstitucionalidad de esa situación. Ningún gobierno nunca asumió ningún compromiso. Y la multinacional, ahora que hay un proceso jurídico abierto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se está mirando cómo poder enjuiciar la responsabilidad penal de estas empresas. Y entonces ahí nos encontramos con los tratados de libre comercio, con todo el andamiaje, digamos, jurídico, político, que el neoliberalismo ha construido desde el consenso de Washington para impedir, para proteger que esos intereses de las multinacionales no se pierdan. Es más,
Cuando dicen nos vamos, porque ya definitivamente no pueden seguir explotando, y ahora llegó un gobierno a Colombia que dice vamos a descarbonizar la economía. Por tanto, se paraliza la producción de carbón. ¿Qué dice la multinacional? Listo, si nosotros nos vamos, me tienen que pagar la expectativa de crecimiento económico que yo tenía para los próximos 25 años. Entonces se va a ir a un juicio, claro, juicio que puede durar 30 años. Y mientras tanto seguirán explotando. Y mientras tanto van a seguirlo explotando porque no se puede impedir esa explotación. Y ese es un pequeño ejemplo de lo que está pasando en todo el planeta. Que es la nueva manera como se está generando, está pasando en Alaska, está pasando en muchos pueblos, aquí mismo en Europa, aquí mismo tenemos situaciones de megaproyectos económicos, las granjas, las megagranjas, es decir, podemos hacer un barrido de todo eso y poder comenzar a identificar que hoy estamos arribando también a que el capitalismo globalizado neoliberal está generando nuevos conflictos, una nueva manera de entender, y que esos conflictos armados que ya tienen más de 10.000 muertos al año y por tanto se comienzan a convertir en guerras, diríamos, más formales de aplicación del derecho internacional, etcétera, pues resulta que la mayoría de conflictos no. La mayoría de conflictos además no se conocen. Lo que no se conoce no existe. Exacto. Entonces, yo hace un momento hablábamos de ese tema también, y hay conflictos que yo de los cuales no he oído hablar nunca. Esto que tú me cuentas de la presa y de las minas de carbón en Chile, pues no sé, yo creo que leí hace tiempo algo sobre las minas de cobre y las minas de carbón, pero aquello como que se murió en el limbo y nunca más se volvió a hablar. Sí, sí, ese es. Y digamos también está el que cada vez más el mercado mundial impone una dinámica realmente de capitalismo, ya no solo de Estado, que es, por ejemplo, Davos, que va definiendo grandes líneas estratégicas cada año y que van reconstruyendo estrategias, y ahí no se habla de cómo vamos a sacar, digamos, o cómo vamos a aplicar la agenda que según Naciones Unidas ha definido, la Agenda 2030, que se supone que es como cómo enfrentamos los grandes retos que todas estas guerras, que toda esta conflictividad que está viviendo el planeta enfrenta. ¿Cuál es la consecuencia? Hambre, desplazamientos forzados de población. Entramos en eso ya. Sí, por ejemplo, estamos hablando de que hoy por hoy la mayoría de desplazamientos forzados internos se da dentro de los propios países, primero. Entonces a veces desconocemos el flujo de población tan gigantesco que se está dando. Si uno mirara, por ejemplo, todo el Sahel, es impresionante, o sea, lo que está ocurriendo en Guinea-Conakry, Nigeria, Níger, Senegal, Mauritania. Por ejemplo, una cosa que a mí me da mucha indignación es la manera como las empresas pesqueras europeas y particularmente las españolas arrasaron el litoral de Senegal, de Mauritania, y dejaron sin alternativa de vida a la población pescadora que vivían de la pesca y que perfectamente hubieran podido decir quédense con el 10% de una pesca tradicional y el 60 o 70, 80% de una pesca a nivel más industrializado. Eso perfectamente se podría llegar a ese tipo de negociaciones. No, arrasaron. Y como arrasaron no tienen alternativa. ¿De qué van a vivir? Y se comienza a generar ese proceso de movilización humana. ¿Qué está ocurriendo en el caso, por ejemplo, de América Latina? Venezuela. Venezuela no podemos negar que hay 5 millones de personas que han salido del país. Sí, sí. Y en particular en el caso de la población que ha salido hacia Sudamérica, particularmente Colombia, que tiene 3 millones de venezolanos. Ahora toda esa población comienza a salir. Comienza a salir la población de la crisis ecuatoriana. Ecuador nunca había vivido un conflicto armado interno. Nunca. En los años 70 hubo un intento de insurgencia, Eloy Alfaro, hubo un movimiento, pero digamos en realidad, en medio de la guerra que vive Colombia y la guerra de Perú, nunca Ecuador había entrado en esa dinámica de resolver los conflictos por la vía de la eliminación del otro.
Y siempre habían logrado, hasta que llega el proceso, digamos, de profundización de la democracia, de ganar un mayor protagonismo los movimientos indígenas y los pueblos negros, de garantizar una serie de reformas que facilitaron que hubiese un nuevo marco constitucional, incluso el reconocimiento por primera vez de derechos como el derecho de la naturaleza. Eso lo logró el Estado ecuatoriano, con Correa y con todo lo que el movimiento ciudadano logró construir allí. Pues ahora viene un proceso de clarísimo y sistemático, digamos, levantamiento de la ultraderecha, apoyada desde Estados Unidos con la mediación de los grupos narcos desde Colombia, y que han ido copando los escenarios, han ido transformando todo aquello y ahora han generado una dinámica de violencia brutal, de asesinato de líderes, de la misma estrategia de paramilitación que vimos en otras regiones comienza a tener Ecuador. Obviamente que Ecuador comienza a salir masivamente. ¿Y dónde van? Los ecuatorianos tienen 3 vías. Una, tirar hacia el norte y entonces pasan por Colombia, entran por Centroamérica, camino a Estados Unidos. Que no les dejan entrar. Y entonces entran en esa dinámica. Y allí se va a crear una conflictividad enorme. De hecho, hay dinámicas masivas de la gente. Otros tiran hacia el sur, pero también tienen problemas, porque ya se encuentran con que en Chile hay una masa de migración muy importante y hay un proceso también de racismo, xenofobia y de un gobierno de derechas que, aunque tenga, digamos en esos términos, tenga aparentemente una postura, digamos, mucho más sensible a los procesos migratorios, en la práctica la sociedad chilena sigue teniendo un arraigo pinochetista, racista, bastante fuerte. De hecho, ha habido un montón de denuncias de lo que está ocurriendo allí con la gente. Sí, hemos puesto mucha esperanza en Petro, pero es un socialdemócrata que no va mucho más allá. Claro, es decir, no hay Estado de Derecho aún. Entonces, evidentemente, sí, ha habido cosas que han cambiado. Por ejemplo, el darles estatus, el darles papeles, el trabajar. Pero en un país que está tan descuadernado, con los niveles de pobreza que se tienen, pues evidentemente que es muy difícil. Lo mismo está pasando con los pueblos en África. En África la gente sale, los que pueden llegar hasta Mauritania o subir incluso por las 3, 4 rutas que hay, la ruta de Marruecos, por ejemplo, que normalmente la cierran y la abren de acuerdo a como ellos quieran, a veces con situaciones realmente dramáticas. Hemos encontrado situaciones, por ejemplo, en las que la gente lleva su dinero para poder hacer el paso del estrecho y lo mete en unas cápsulas de plástico y se lo come. Bueno, pues estos guardias marroquíes les dan laxantes, esperan a morir, que muera la persona para sacarles el dinero. O sea, hay cosas de una crueldad absoluta. Entonces uno dice, esos movimientos ya no solamente son hacia el norte, sino también se están dando hacia el sur, llegando a Sudáfrica, y desde Sudáfrica están viniéndose a Brasil, y desde Brasil comienzan una larga travesía hasta llegar a Estados Unidos. O sea, cada vez más el resultado de todos estos procesos, pues es la realidad de una movilidad humana gigantesca. Tenemos situaciones, por ejemplo, como la de Sudán, que es brutal. 600.000 personas en un campamento de refugiados. Y hay condiciones absolutamente, cuando uno ve las estadísticas que sacan los compañeros de Médicos Sin Fronteras o Médicos del Mundo, o lo que hacen las propias oficinas, las agencias de Naciones Unidas, es que es intolerable. Entonces estamos sometiendo, o esa ayuda humanitaria que se tira desde aviones a la gente, estamos llegando a unos niveles de pérdida del sentido de lo humano, de degradación de la dignidad humana, cada vez más fuerte, ¿no? Cada vez más dramática, diríamos. Y por esa razón, la respuesta tiene que ser colectiva. No basta con que digamos aquí, tenemos el problema ahora de los 5.000 muchachos que están en Canarias. Y no ha habido voluntad política por parte de las comunidades autónomas para decir, vale, pues los vamos a traer. Sí. Nosotros como SEAR intentamos ahora montar un centro de refugiados en Granada, en un pueblito cerca de Granada. La propia población se opuso.
Te cuento un ejemplo. Hace no mucho estuvimos en un pueblo de Cuenca. Entonces hablábamos ahí con alguna gente y le pregunté a un señor que cuántos habitantes había en ese pueblo, ¿no? Y me dijo que hasta hacía muy poco que había 80, 90 habitantes, que en ese momento eran ya casi 400. Y yo le dije porque yo veía los campos que estaban cultivados, y le pregunté, ¿quién cultiva los campos? Y entonces me dijo, a nosotros nos han salvado los inmigrantes. Cuando han llegado aquí, el ayuntamiento les ha cedido tierras, o incluso los propietarios de las tierras se las han subarrendado. Se las han subarrendado por poco, por parte de la producción o por poco. Pero ya, al venir tanta gente, ya tenemos un centro de salud que antes no teníamos, hemos reabierto la escuela que antes no la teníamos, se han abierto tiendas para latinoamericanos, para árabes o para rumanos, que son los que estaban yendo, y ahora mismo ya parece que somos un pueblo. Entonces yo digo, una solución en nuestro país en concreto, con todo el montón de tierras abandonadas que hay, no sería el cederle tierras a esta gente que tú decías, se le han muerto las cabras, y no, por tanto esas personas están acostumbradas a trabajar con el ganado o con las tierras. Cederle las tierras y que volvieran a repoblar toda esa España despoblada que nos quejamos continuamente, o que mucha gente se queja. Sería fácil. Entonces, ¿por qué la resistencia a que entre toda esa cantidad de inmigrantes que necesitan venir? Cuando incluso los estudios de los organismos competentes en ese tema, lo que dicen es que hacen falta 10 millones de inmigrantes en España para poder mantener el nivel de vida, o 50 millones en la Unión Europea para poder mantener. Entonces, ¿por qué esa resistencia? Sí, yo creo que ha habido la construcción de una narrativa xenófoba, de una narrativa de miedo. Y precisamente el deterioro de las condiciones materiales de vida, de existencia, también de la población en el Estado español o en Europa, con la pérdida de nivel del salario, es decir, hay cosas, pero la derecha ha sabido construir un discurso para culpabilizar a la migración de esas pérdidas de derechos y de esas pérdidas de condiciones de vida que la gente está teniendo. Entonces se ha creado como un factor de miedo. Uno en la vida cotidiana, ¿qué se encuentra? La gente dice, no, yo no soy racista. Yeah. Yo creo en la diversidad cultural. Es más, objetivamente, el PIB actualmente son casi 15 puntos del PIB, que es fruto de la migración. En los sectores estratégicos, cuando la pandemia, ¿quiénes estuvieron cuidando a los mayores? ¿Quiénes estuvieron en la primera línea de la hostelería? Porque los que se quedaron trabajando en la hostelería era fundamentalmente población migrante. En el sector, digamos, todo lo que es el sector de mover toda la mercancía, digamos hoy todo lo que es Amazon, todas estas plataformas, toda esta gente... Fundamentalmente latinoamericanos. Claro, o sea, hay una estrategia. Yo estoy totalmente de acuerdo. La única manera de garantizar a futuro las jubilaciones, las pensiones de las personas mayores va a ser con el trabajo de la población inmigrante. Si no, no va a haber posibilidades. Realmente hay una involución muy fuerte de la tasa demográfica que hace que es urgente, que es necesario poderlo Hoy está hacer. en 1, a poco. Claro. O sea, es que la población, y de hecho los tiempos en los que ha aumentado la tasa de natalidad es cuando más inmigrantes ha habido aquí en este país, ¿no? Hace poco pasaba por una obra y me llamó muchísimo la atención de que todos, menos el capataz que les dirigía, eran negros. Todos, de color negro. Menos el que les dirigía, que debía ser español, supongo. Las empresas de reforma en las casas, la mayoría son rumanos, casi todos. Entonces, quiere decir que es verdad que ese tipo de trabajos, que son los que se van quedando para toda la gente que viene
como inmigrante. Esto y lo que antes decíamos de la repoblación de los territorios desocupados, ¿no? Evidentemente, yo creo que no quiere decir que no se esté haciendo nada. Yo creo que hay muchas cosas que se están haciendo, que hay muchos ayuntamientos que han ido generando ese tipo de política pública, de integración, de participación, porque no solamente estamos trayendo, y viendo un análisis más global, no solamente están llegando objetos de caridad, sino aquí llegan sujetos de derecho. Sí, sí. Y eso implica el que realmente hubiese una valentía por parte del Estado español para decir, vamos a modificar la ley de extranjería. O sea, es que España no puede mantener una ley de extranjería con criterios franquistas o con criterios coloniales, de hacer pagar a la persona que viene de fuera como mínimo 3, 4, 5 años sin papeles, sin poder legalizar su situación, incluso sin poder garantizar que tenga su formación reconocida. Porque es que cuánto se ahorra el Estado español con la formación de todos los profesionales que han llegado, de exiliados, refugiados, migrantes, porque no es lo mismo ser refugiado que ser migrante. Está claro. Entonces, pero evidentemente que tiene que haber una política, y eso pasa también por una mayor participación de esas voluntades. Mira, yo te digo, en este momento en una realidad como la de Madrid, la Comunidad de Madrid, la población migrante puede definir perfectamente políticamente lo que ocurre. Claro. Pero esa votación va a depender de si los rumanos, ¿sí?, les van a dar una iglesia ortodoxa, el Partido Popular, porque se lo prometió. Entonces, ¿a quién votan los rumanos? ¿A quién votan? Ese es un tema que tenemos que reflexionar. ¿Es un bulo el que los inmigrantes votan a la derecha? Hay sectores de la migración que mayoritariamente, por ejemplo, yo te digo, mayoritariamente los rumanos votan al PP o a Vox por una postura ideológica de su realidad, y tiene una postura anticomunista o antiizquierda, antisocialista, por su propia dinámica histórica. Entonces aquí entienden que quien les puede defender su interés, cuando no es así, porque ellos mismos son conscientes después de qué es lo que va sucediendo. Lo mismo ocurre con los sectores colombianos. Colombia, por ejemplo, tiene casi 1.200.000 personas aquí, viviendo en España. De ese 1.200.000 colombianas con estatuto de refugio, es decir, que hayan sido perseguidos, que hayan podido comprobar que efectivamente había una persecución, etcétera, pues no llegamos a 2.000. De 1.200.000. Sí, o sea, sí. Tú dices, entonces realmente, y que estén involucrados en una dinámica. Por ejemplo, hay mucha gente que sale después de las guerras, de los conflictos, y vive un proceso de duelo y de tránsito por mucho tiempo de no volver a participar. Tiene miedo a participar, porque corre riesgos, porque siente que... Entonces, hay todo un proceso largo en el que la gente termina como al margen de esa participación. Cuesta que se vinculen a las asociaciones de vecinos, que participen abiertamente de las AMPAs, que puedan venir a participar de un proceso social o de la marea blanca defendiendo la salud pública, o de poder entender que puede participar incluso políticamente. Entonces realmente es un proceso que tenemos que ir construyendo. Ahora, esto es en general, o sea, es un proceso global. Nosotros entendemos que en el contexto actual estamos atravesados por un mundo que la globalización capitalista neoliberal ha generado un proceso de conflictividad general. Y en la conflictividad y en los procesos de desplazamiento que se van generando, cuando la gente pierde todo, pierde su territorio, pierde su vivienda, pierde su lengua, porque cuando llega tiene que adecuarse a una nueva realidad. Ese proceso es un proceso que lo viven con un miedo profundo. Y en esas condiciones de miedo, los discursos que ofrecen seguridad, que ofrecen alternativas duras, ¿no? Pues terminan siendo, fíjense, en Estados Unidos, gran parte de la migración, ¿a quién vota? Pues a Trump. A Trump. Sí, ¿A sí. quién vota todos los cubanos que hay en Miami o que están en la Florida? Entonces o los puertorriqueños, Entonces, ese es un fenómeno que se está dando
que es complejo, ¿a quién votan los kurdos que viven en Alemania? El otro día estuve con una amiga hace poco, rumana, española, concejala del PSOE, del Partido Socialista. Cuando vino, era lo del comunismo y tal, era una cosa horrible, no quería ni hablar de ello. Ha ido haciendo una evolución y ha ido, porque ella pensaba que el capitalismo era el paraíso terrenal. Ha ido haciendo una evolución hasta el extremo, o hasta tanto de que ha salido concejala del PSOE en un pueblo de la comunidad. Les había convocado el embajador de Rumanía a todos los que habían salido concejales en la Comunidad de Madrid. Creo que, si no me acuerdo mal, me dijo que eran unos 20 los que habían salido. Por el Partido Socialista me dijo que era ella y otra persona. Todos los demás eran del PP o Vox. Eso me comprueba perfectamente dónde estamos. Sí, yo pienso que es un proceso de ir construyendo comunidad y de ir participando, como todo proceso político. Como también a veces ocurre que hay gente que viene de dinámicas políticas en sus países de origen y se vinculan a dinámicas de políticas aquí, de partido a partido, pasa también, o como pasa con los sindicatos, o con las iglesias. Antes decíamos que era más fácil, digamos, mucha gente que salió de Nicaragua, de El Salvador, de Guatemala, de las comunidades cristianas, con la teología de la liberación, con todos esos movimientos, llegaron aquí y no encontraron muchas veces, o eran muy pequeños los núcleos de teología de la liberación que había en España. Y de hecho eso se fue diluyendo en gran medida. Quedan algunas cosas muy testimoniales, ¿no? San Carlos Borromeo, bueno, cositas así. Pero digamos, esta otra gente no tiene referente. No pudo seguir construyendo referente, ¿ves? Entonces decimos, y esa gente está en la PAC, está participando. La PAC de hecho nació de una experiencia ecuatoriana. Sí. Entonces yo sí creo que cada vez más tenemos que ir construyendo, obviamente en un contexto en el que también, digamos, la propia migración va haciendo su reflexión sobre cómo descolonizar o ayudar a descolonizar un discurso y unas prácticas que a veces están, que de forma, unas más conscientes, otras menos, siguen persistiendo. Yo estoy convencido que aquí ese nacionalcatolicismo hizo mucho daño. Mucho. Y entonces generó este tipo de dinámicas en la gente, ¿no? Sí. Como tú decías, es un tema amplísimo y tenemos que continuarlo en otro momento. Tenemos que terminar. Me están indicando además de que hay otra cosa después. No sé si quieres cerrar de alguna manera. Sí, yo diría que, bueno, que el panorama que tenemos de la conflictividad a nivel global nos hace pensar que para mí la guerra no es el camino y que quizás hoy como nunca tendríamos que volver a enfrentar la necesidad de crear una conciencia popular y una movilización popular enorme frente a que la guerra no es el camino. Y eso significa volver a enfrentarnos con ese basta ya o nunca más, no pasarán, que son como consignas que están en la conciencia colectiva que debemos volver a recoger. Lo que vivimos en Irak, lo que después se dio en Siria, lo que hemos ido viviendo sistemáticamente, fíjate que después vino Libia y hubo menos movilidad. Y ahora con Palestina estamos mirando si realmente logramos revertir la situación. Yo estoy convencido que solamente en esa reconstrucción de la sensibilidad fundamental, es decir, de la solidaridad, de sentir el dolor del otro en nuestro propio dolor y de salir a la calle a construir estos escenarios de exigencia, de parar las guerras, de los saltos al fuego, de ver que siempre es posible una oportunidad, pensando en la población civil. Ese es el centro, ¿no? Pensando en las víctimas. Las víctimas tienen derechos. Está claro. Ojalá programas de este tipo y todo el activismo que mantenemos casi a diario sirvan para concienciar a nuestros vecinos y vecinas, a la gente. Que un programa como este, pues que lo vea mucha gente y
y que sirva para algo. Te agradezco el que hayas estado aquí. Si tú estás dispuesto, yo pienso llamarte más veces. Con mucho gusto. Hablamos de temas incluso más acotados, más concretos, para que no se hagan tan dispersos o tan amplios. Y nada, pues de nuevo las gracias, Iván. Bueno, muchas gracias, Juanma. Muy amable. Gracias, feliz noche.